Bueno, de cada cierto tiempo, y últimamente hemos encontrado alguna, te encuentras con noticias curiosas como esta relativa a que un partido opositor de Sudáfrica pide elecciones anticipadas ante el escándalo que afecta a Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, uno de los miembros de la cuadrilla de Nelson Mandela en el ámbito de la llamada transición, este finales de los años 80 y principios de los años 90, en aquella Sudáfrica del apartheid, de finales de los años 80 y principios de los 90, de Pierre Botha, de Klerk y todo aquello. Bueno, pues tenemos esta situación en la que actualmente, en el año 2022, el partido opositor sudafricano, Alianza Democrática, presenta una moción para reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas ante el escándalo en el que se ha visto sumido el presidente Cyril Ramaphosa en torno a un robo en una granja de su propiedad. Lo cual resulta curioso e interesante porque digamos que el partido opositor ha indicado que el escándalo que se acude a Ramaphosa confirma que la ANC, el Congreso Nacional Africano, estaría podrido de arriba hasta abajo antes de que el Parlamento examine un informe sobre las acciones de Ramaphosa en torno al robo de 4 millones de dólares, cerca de 3,8 millones de dólares, de euros, perdón, en 2020, en una granja de su propiedad. Lo cual es estas cosas que resultan curiosas. Eh, este Ramaphosa, que había centrado su discurso en la lucha contra la corrupción, tras su llegada a la presidencia, porque el anterior presidente, el señor Jacob Zuma, que tuvo de vicepresidente a este Ramaphosa. Jacob Zuma había estado de presidente y era Zulu, prácticamente era el único Zulu de la cuadrilla de Nelson Mandela. Pues se había centrado su mirada para respaldar su candidatura a las elecciones de 2024. Después de que uno de sus aliados revalidara su cargo de líder del partido en la provincia de Cabo Oriental. Lo cual resulta eso curioso. ¿Qué demonios pasó en 2020 en ese robo de 4 millones de dólares, cerca de 3,8 millones de euros, en 2020 en una granja de propiedad de Cyril Ramaphosa, actualmente presidente de Sudáfrica, y que había sido vicepresidente previamente? Porque haría falta investigar, y muy mucho, y puntillosamente, qué demonios ha pasado ahí. Porque han pasado cosas muy raras. El Congreso Nacional Africano, que lleva en el gobierno desde el año 1994, desde aquella histórica victoria de Nelson Mandela, lleva todo este tiempo como si fuera el PRI, dándole la vuelta como un calcetín progresivamente, a pesar de que entre el año 94 y el 97 Frederick Leclerc fue vicepresidente con Mandela. Pero lo de ver una cara blanca en el gobierno de Sudáfrica a través del ANC es algo que empieza a estar bien poco cotizado, entiéndase, y ser bastante difícil. Hasta el punto de que en principio hubo cierto racismo con el liderazgo de la Alianza Democrática. Era una señora que era de esa zona de la región que incorpora Ciudad del Cabo, y allí este partido se ha hecho fuerte controlando la ciudad y la región a la que corresponde, pero digamos que ha habido una forma de dificultad, lo cual es curioso porque tiene bastante que ver con lo que UNITA ha sufrido en Angola en las últimas elecciones, en donde pareciera que el sistema está establecido de tal manera que no es posible que supere ni se acerque ni supere el 40%, andando por un 30 y tantos por ciento este partido antiguamente liderado por Jonas Savimbi. En el ámbito de Sudáfrica parece que es obligado de cumplimiento andar en un 60% del apoyo popular para la ANC, a pesar de las dificultades crecientes en,
el señor Mandela era simpático. Thabo Mbeki se metió en algunos jardines respecto al SIDA y los condones a la hora de establecer su relación con la solución del problema de esta enfermedad. Evidentemente Jacob Zuma fue problemático porque era polígamo y tenía problemas en el tema de corrupción, y después han tratado de solucionarlo con el intento de invasión del señor Zuma, y luego hubo un presidente interino durante unos meses hasta que han propuesto a Cyril Ramaphosa, que prácticamente se puede decir que es el último de los amigos de la cuadrilla de Nelson Mandela. Ya parece como que estirar el chicle desde el año 1994 hasta el 2022, parece que ya no le queda mucho más recorrido a aquella cuadrilla que hizo la llamada transición. Pero es que cuando se estaba preparando para entrar en funciones, un partido más a la izquierda, si es que es posible, porque estamos hablando de el ámbito y el espectro surgido del ámbito del marxismo-leninismo. El African National Congress tiene tintes, no en su origen, cuando es influenciado por Gandhi, para que los... porque cuando vemos en la película Gandhi las protestas es de los de la minoría india, porque los negros no estaban no estaban ni reunidos ni tenían la única forma de reunión de negros en el ámbito sudafricano había sido en el siglo anterior, en el ámbito del siglo XIX, en el ámbito de lo que ahora conocemos como KwaZulu Natal, en el ámbito de los zulúes, a la hora de construir una entidad propia que luego fue importante para proyectar el horizonte para muchos colectivos africanos negros, como el ámbito de la perfección a la hora de la autoorganización. Pero eso estaba bastante en el pasado. Y en Gandhi organizó esa minoría de hindúes que habían ido llevados por el Imperio Británico para la forja de la industria en el imperio. Y esa imagen fue la que ayudó a que surgiera luego posteriormente el African National Congress, que acabaría siendo identificado con Nelson Mandela. Pero nos olvidamos completamente del hecho de la vinculación con Cuba, con el marxismo-leninismo, con la Unión Soviética, en el ámbito de la Guerra Fría, los atentados, la compra de material armamentístico y explosivo. Nos olvidamos de ciertos elementos que estuvieron vinculados con la ANC en el pasado, en los años 50, 60, 70. Por el bien de la paz, un Ave María, y blanqueamos el pasado de personas y de situaciones. Pero ciertamente, en este marco, cuando Cyril Ramaphosa entra en funciones, tenemos una situación parecida a la de Zimbabue en el año 2002, en la que el régimen, el gobierno, pretende establecer una ley en donde cambie la constitución para poder expropiar las granjas de los blancos sin pagar ningún tipo de precio. Lo cual evidentemente es un problema que lastra la economía, aunque la economía ya estaba lastrada y ya hacía bastante tiempo que había un paro juvenil brutal, trazas de inicio de analfabetismo, en el ámbito de la educación los problemas estaban creciendo, lo cual ciertamente se suele establecer la idea geopolítica desde arriba, la marco de los BRICS, que son la alternativa a Occidente, son los grandes países del mañana. Ya, bueno, pero si vamos y en una revisión de un tweet, y cuando lanzas un mensaje en WhatsApp o lanzas un mensaje en Telegram o en una de estas redes sociales, como si esto fuera un ninja, venga aquí, vamos a combatir, y mensajes cortitos y al pie, pues es difícil bajar a los indicadores de Brasil, de Sudáfrica, de la India. La India realmente ha condenado la invasión de Ucrania por Rusia, a pesar de que Rusia esté formando parte de este grupo.
Se han anulado contratos con la industria armamentística rusa porque se ha visto que es chatarra y han empezado a comprar a los franceses, a los británicos, a los estadounidenses, a los coreanos que han comprado los polacos para diversificar porque ahora hay dificultades para reposición de stock que parte se ha enviado a Ucrania, con lo cual es difícil que el nivel de debate baje a los indicadores de la propia realidad de Sudáfrica, a la hora de establecer cuál es el nivel verdadero de la economía sudafricana, cuál es el nivel verdadero de la resolución del apartheid, porque se ha dado la vuelta tal vez y hubo hasta 1 millón de ciudadanos blancos de Sudáfrica que se largaron a Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda o el Reino Unido. Lo cual, dije Estados Unidos, no sé si dije Estados Unidos, pero también Estados Unidos. Bueno, pues esos elementos son importantes a la hora de establecer el baremo de cuál es la calidad de la democracia en Sudáfrica, que en principio debería de ser uno de los elementos de importancia para el porvenir de esta nación. A pesar de mantener la nueva bandera, el himno, con la integración del antiguo con el nuevo, y el mito aquel de la película con Morgan Freeman y con Matt Damon de Invictus. Más allá de todo eso, hay un país de verdad, un país real que debe de levantarse por la mañana y acostarse por la noche, un país que tiene sus dificultades y por eso noticias como esta, las debilidades intrínsecas de un país en el que parece que es obligado que el ANC tenga el poder, que estructuralmente pareciera que la Alianza Democrática no va a poder tocar poder a nivel federal nunca, que no es posible la alternancia porque está dictado a través de las realidades y pareciera. No sé si es verdad, pero seguramente si indagáramos en las redes sociales de Sudáfrica podríamos encontrar este mensaje de que si por un casual ganara la Alianza Democrática, en el fondo son los blancos de ayer, tendrían la tentación de, a través de esa victoria, volver a imponer el régimen de apartheid de alguna de las maneras, e incluso volver a tener subordinación a Occidente, subordinación a Washington DC, subordinación a los imperialismos eurooccidentales, e incluso igual habrá alguno que hable de la Agenda 2030, de Soros, del Bilderberg, de la trilateral y de un montón de este tipo de cosas. Habrá que decir las cosas claras. Los de la Alianza Democrática son tan sudafricanos como los de la ANC, incluso puede que más porque no son corruptos en tanto en cuanto no han probado las mieles del gobierno. No se puede decir que sean los herederos del régimen anterior porque no hay vinculación ni personal ni como partido. Pero aquellos que ponen en el frontispicio de todo encima como el elemento más primordial, la supervivencia del liderazgo de una facción por encima de las demás, son los que ponen la democracia en cuestión. Y ese sería el colectivo en torno a Cyril Ramaphosa y el propio ANC. Por eso resulta interesante y curioso entender, primero, ¿qué demonios pasó en 2020 en esa granja con ese robo? ¿Quién robó a quién? ¿Fue un robo a sí mismo? ¿Ocultado? Para poner en sordina algo que no deba conocerse. ¿Fue un robo dentro de ellos? ¿Alguien de la ANC robó a Ramaphosa para que...? Son tantas las preguntas posibles para una investigación criminal que pudiera llevar Richard Castle, el señor Booth, con Bones, si hubiera un cadáver por ahí, o Sherlock Holmes. Porque es importante conocer la verdad. ¿Ha habido alguna comisión de investigación respecto a esto? ¿Por qué se conoce ahora y no hace 2 años? ¿Por qué no tienen interés en recuperar ese dinero? Cyril Ramaphosa, si fuera un robo a sí mismo, no tendría ningún sentido el investigarlo, pero si alguien externo hubiera robado al entonces vicepresidente del país,
debería de ser un escándalo mayúsculo hace 2 años. Porque es algo delictivo a una de las cabezas. Porque eso significaría que a cualquiera del país le pueden robar 4 millones de dólares. No estamos hablando de un Rolex en las Ramblas de Barcelona. Con lo cual, sería la demostración de que es un país inseguro. No hay un turista que pueda sentirse seguro en Sudáfrica si al vicepresidente le roban 4 millones en una granja. Por eso es grave, es grave. Y el movimiento político que ahora parece haber aflorado en diciembre del 2022 tiene su impacto. Hay quien dirá que es una acusación velada para tratar de impedir la renovación del mandato en 2024. Estamos en comienzos del 2023, dentro de poco. Es decir, queda bastante tiempo para las elecciones. No me vengan a justificar como que, por lo tanto, el elemento principal es tratar de saber la verdad. Por ella misma. Por el valor intrínseco de la verdad en sí misma. Y a partir de ahí, ver que el futuro, tal como se hizo a comienzos de los años 90, el futuro de Sudáfrica solamente puede ser compartido. Si hay algún tipo de límite, de veto, de estructuralismo para impedir que determinadas personas accedan al poder porque sí, de manera arbitraria, eso es destruir las bases del acuerdo que surgió para la elección de Mandela de 1994. Lo mismo que tratar de expropiar a los blancos las granjas sin ningún tipo de indemnización. Como se hizo, Mugabe lo hizo en Zimbabue, 20 años antes de ahora. Y salió horrible. Con lo cual, deberían de aprenderse lecciones de la historia. La convivencia, la paz, la democracia, la prosperidad. Tratar de resolver los problemas que Sudáfrica tiene muchos, muchísimos. Por ejemplo, inducido o no, hubo un problema en Ciudad del Cabo de agua, de ausencia de agua. Es un problema que se dirá que está ligado al tema del cambio climático, sí, pero entonces Sudáfrica debería de volcarse con las conferencias del clima que se hacen todos los años y ponerse del lado de aquellos que más respaldan la lucha contra el cambio climático, que son sobre todo los países europeos y sobre todo en lucha contra aquellos países que más contaminan. Por ejemplo, en el plástico de las aguas son 4 países los que más contaminan de largo, con un 70%, 70-80% de los plásticos en el mar. Son Indonesia, Filipinas, Vietnam y China. China, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Estos 4. Pero es más fácil que Greta Thunberg se vaya a Ottawa, Washington, Bruselas y Londres. Porque ponerse a protestar en la plaza de Tiananmen, ya sabes que la resolución del imperio chino va a ser no contarlo y si mueves mucha gente, mandarte a los tanques, lo cual ciertamente ocultarán porque la carrera que ahora, por ejemplo, tienen con los manifestantes en China es que los manifestantes tratan de sacar el mensaje cuando antes y los hackers del régimen, los crackers, tratan de establecer cuanto más protección para que no salga esa información, mejor. Es una carrera de velocidad. Por lo tanto, ahí tenemos esa dificultad. Si de verdad Sudáfrica tuviera conciencia por el tema del cambio climático, que ha sufrido bastante y puede que lo sufra en muchos campos, pues tendría que elegir unos aliados internacionales. Pero elige otros. Pero eso, lo mismo que internamente, el pálido reflejo respecto a la forma de estructurar el nuevo régimen parece que ha tenido una derivada complicada. Y no podemos vivir del pasado. Mandela no puede seguir siendo la coartada para no criticar a Sudáfrica. Sudáfrica tiene problemas hoy. Ramaphosa tiene que resolver ese problema del robo de 2020, explicar qué ha pasado y por qué no ha habido ninguna información específica y resolutiva. Y por lo tanto, cualquier circunstancia que sea partidizada o politizada respecto a este asunto será culpa de Ramaphosa y de la ANC.
y deberán de dar cuentas para el presente y la posteridad de Sudáfrica. Si llegaron al poder para transformar el país y para tener una democracia, una prosperidad y un futuro mejor, y ese no es el elemento de unión hoy, han fracasado completamente y otros deben tomar las riendas del país. Y si se impide que cualquier otro pueda convencer a los sudafricanos de que son los auténticos poseedores de una receta que pueda lograr esos nobles fines, entonces deberíamos empezar a poner en cuestión la calidad de la democracia en Sudáfrica. En fin, noticias como estas acaban por eclosionarnos una realidad en la que de normal no pensamos. Y cuando pensamos simplemente cogemos clichés de aquí y de allá y por lo tanto amerita que profundicemos. Yo el primero, pero todos nosotros también. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, Betty Gelpian.